¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Rubén y bienvenidos a un nuevo vídeo de ejercicios de electrodinámica. Todos estos ejercicios son extraídos de libros de CEPRU. Un alambre de longitud L y sección recta A tiene una resistencia eléctrica de 2 ohmios. ¿Cuál será la resistencia de un conductor del mismo material del doble de longitud y de sección recta a medios? O sea, duplicamos la longitud y dividimos al área entre dos, ¿no? A ver, recordemos que la resistencia eléctrica está dada por la ley de Poulet, o como se pronuncie. Rho es resistividad, L es la longitud del conductor y A es el área transversal. Recuerda, si tienes un conductor, un filamento, un hilo en esta geometría, necesitas hallar, determinar la longitud y el área y la resistividad, y con esa información puedes hallar la resistencia eléctrica de nuestro material. Bueno, resulta que con estos datos de este material su resistencia es de 2 ohmios. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué ha pasado? Hemos duplicado la longitud. Pondremos un L' que será igual a 2 veces L, 2 veces la longitud original. Y la sección será la mitad del área original. Entonces, ¿se trata del mismo material? ¿Sí o no? Sí. Este, este valor de resistividad será el mismo o se verá cambiado. Como es el mismo alambre, es el mismo material, sigue siendo lo mismo. Ya, entonces utilizamos la ley de Poulet, esta misma ley, para determinar teniendo en cuenta que esto. Pero esto es igual a Rho L sobre. Tengamos en cuenta eso. Ahora sí, le pondré R' porque voy a hallar la nueva resistividad. Será Rho', L' entre A'. ¿Te parece si reemplazamos los datos? Sí, te parece. Rho sigue siendo Rho, 2L entre A medios. Sigamos operando. 4 Rho L sobre A. Solamente es operar, no hay nada complicado. Ahora, ¿identificas alguno de estos elementos en las secciones previas? A mí me parece que esto es lo mismo que está acá. ¿Cuál es el valor de esto? 2 ohmios. Por lo tanto, la resistencia R' será 4 por 2, 8 ohmios. Ya así tenemos resuelto este primer ejercicio. Son los ejercicios del nivel 3 del libro de CEPRO, del tema de electrodinámica. Hallar la resistencia equivalente entre los terminales A y B para el circuito de la figura, y ahí está la figura 1. ¿Listo? Es posible que te cueste identificar fácilmente si una asociación de elementos o es en serie o es en paralelo, ¿no es cierto? Porque el gráfico que se suele mostrar al momento de enseñar suele ser más práctico que el que se presenta en los ejercicios. Así que vamos a recordar el diagrama. Mira, cuando tenemos en paralelo, tenemos esta disposición, ¿no es cierto? Voy a dibujar tres resistencias en paralelo. Qué bonitas. Ya, y vamos a suponer que por acá tenemos un potencial eléctrico A y por acá tengo un potencial eléctrico B. Mira, este potencial eléctrico A se transmite a él, a él y a él. Y el B así, así y así. Este será el a este le llega el A y a este extremo le llega el A este extremo le llega el B, a este extremo le llega el B y a este extremo le llega el B. Fíjate que las tres resistencias en sus extremos tienen A y B, tienen lo mismo. Cuando esta configuración ocurre, decimos que la asociación es en paralelo, ¿correcto? Ahora, diferente es el caso cuando tenemos en serie, ¿no? Tenemos estas resistencias asociadas en serie y procedemos del mismo modo. Identifiquemos qué voltaje les llega. Acá le llega A y a este le llega B. Pero cuando el potencial eléctrico de A atraviesa este resistor, se va a convertir en M, digamos. Y ese M llegará al otro y se transformará en un N. Y este N se transmitirá al de su vecino y concluirá con el B. Entonces, AM, MN, NB, como que comparten en común
esos potenciales entre extremo y extremo. Entonces, cuando te tiene esta situación, estamos hablando de una asociación en serie, en contraposición de lo que es paralelo, que deben ser iguales. Bueno, con eso en mente, analicemos este mismo circuito y veamos qué podemos hacer. Bien, para evitar confusiones le voy a poner nombres a cada resistencia. Le voy a poner R1, R2, R3, R4 y R5. Voy a partir con los que ya tenemos acá. Si ahí tengo el extremo A, este tendrá un voltaje correspondiente al punto A, un potencial correspondiente al A, y este potencial viajará por acá a tener un potencial A. Ahora el B. Este tiene un potencial B, este tiene un potencial B, y este también tiene un potencial B. Cuando el potencial A atraviesa la primera resistencia, o la segunda resistencia, o la tercera resistencia, ¿qué tal si decimos que tiene un valor M minúscula, ¿ya? Y ese mismo M será el mismo acá, ¿listo? Y ese mismo M será el mismo acá. Y ese mismo M será el mismo acá también. ¿Listo? Tenemos esta disposición. Entonces necesitaríamos organizar todo este esquema a un esquema similar, pero que resulte más familiar para nosotros. Mira, A y M, A y M. Ellos deben estar en paralelo inmediatamente, ¿no es cierto? Acá hay otro, B y M, B y M. Esos también deben estar en paralelo. Entonces organicemos nuestro gráfico para tener algo de la misma configuración, solo que más claro para nosotros. Acá empieza A y por acá tengo dos ramas, ¿no es cierto? Acá voy a tener la resistencia R1 y R2 en paralelo. R1 y R2 en paralelo, ¿no es cierto? Y ahí más abajito voy a tener a R3 en paralelo también, ¿no? ¿Qué tal si cierro así? Y voy a tener a R3 y R4 en paralelo. Acá hay otra resistencia de 12, la R5. Pero esa es la misma, ¿no es cierto? Ella va directo conectado de A hasta B sin ningún problema. Ahora coloquemos los valores. Esto es R1, esto es R2, esto es R3, R4 y R5, ¿no? Esa configuración que acabamos de encontrar es igual a esta de acá. Solo que lo he organizado para que identifiquemos fácilmente si está en serie o en paralelo. Si logras identificar directamente, pues en buena hora también funciona. Ahora sí, trabajemos. R1 y R2 en que están en serie o en paralelo. Están en paralelo. R1 y R2 en celestito lo hago, ¿ya? El R equivalente será igual. Ojo, yo sé que debo utilizar esta relación 1 sobre R equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Pero si multiplicamos y despejamos, al final el R equivalente es igual al producto de estos dos entre la suma de estos dos, ¿no? Esto me sirve para realizar el cálculo de una manera más rápida. Ya, a ver, R1 vale 3, ¿no es cierto? Y R2 vale 6. ¿De dónde estoy sacando eso? De acá, del gráfico, ¿no es cierto? 3 por 6, 18. 3 más 6, 9, 2. Esa resistencia ahí es de 2. Vayamos con otro. R3 y R4. ¿En qué están? ¿En serie o en paralelo? Están en paralelo, ¿no es cierto? Entonces su equivalente será igual el producto de estos entre la suma de estos. R3 más R4. R3 vale 8. R4 vale 8 también, ¿no es cierto? 8 por 8, 64. 8 más 8, 16. Resultado, 4 ohmios, ¿no es cierto? Entonces, ese circuito que acabamos de hallar, podemos reemplazarlo por otro que sea así.
2 ohmios, 4 ohmios y ¿cuánto vale esto? R5. R5 vale 12 ohmios. Listo. Entonces necesitamos terminar de resolver todo esto. Ah, serie 6, ¿no es cierto? Cuando están en serie simplemente se suma. 6 ohmios, 12 ohmios. Ahora estos están en paralelo. La resistencia equivalente será igual, solamente cuando son dos en paralelo se aplica lo que acabo de copiar, lo que acabo de indicar, el producto. 6 por 12. Entre la suma 6 más 12, 18. Podemos simplificar. Tercia 2, tercia 6, sexta 1 y sexta 2. 4 ohmios es la resistencia equivalente de ese sistema en la ecuación, en el problema número 2. Muy bien, excelente. Vámonos con otro ejercicio. Para el circuito de la figura 2, esta es la figura 2, ¿sí? El libro tenía esa disposición, así que para extraer al momento de realizar el gráfico, pues me topé con ambos gráficos. Pero bueno, es este con el que vamos a trabajar, ¿ya? Para el circuito en la figura 2, haya la potencia que consume, ¿sí? El potencial de eléctrico entre M y N, entre los dos puntos extremos, es de 12 voltios. Mira, debes recordar que el potencial eléctrico, ¿a qué es igual? El potencial eléctrico será igual a... La potencia eléctrica, perdón. La potencia eléctrica es la intensidad de corriente por el voltaje que circula ahí. ¿Listo? Eso es lo que tenemos. Ahora, esto está en serie, en paralelo. ¿En qué está? Utilizamos la estrategia que hablamos, que utilizamos previamente, ¿ya? Aquí está, aquí está. Vamos a hacerle un zoom. Acá arranco con el punto M, el potencial eléctrico en el punto M. Bueno, ese potencial deberá transmitirse por acá y va a ir por acá arribita y se viene ahí, se deposita acá, a cada uno de estos y a este otro elemento, ¿no es cierto? Ahora acá tengo el potencial en N. Este potencial en N se transmite a él y también viaja así por abajo por ese cablecito hasta situarse por acá e ir para la izquierda y para la derecha, de los ojos arriba. Ya, entonces veamos cada una de las resistencias que tiene asociado. Tiene su potencial M y N, tiene su potencial M y N, tiene su potencial M y N. ¿Qué pasa cuando tengo tres resistencias que presentan el mismo potencial? Eso lo vimos más antes, ¿no es cierto? Esa disposición es en paralelo, ¿no es cierto? Aunque puede ser engañosa, esa disposición está en paralelo. Dibujemos eso. Tenemos tres resistencias en paralelo con el mismo valor de 9 ohmios cada uno. M, N. 9 ohmios, 9 ohmios, 9 ohmios. Listo. Ahora, ¿cómo podemos proceder? Hallemos la equivalencia, perdón, la resistencia equivalente. Bueno, acá ya no puedo aplicar lo que expliqué anteriormente porque es más de dos resistencias. Lo que expliqué anteriormente solamente aplicaba para dos resistencias. Listo, listo. 1 sobre resistencia equivalente será 1 sobre 9 más 1 sobre 9 más 1 sobre 9. 3 sobre 9, un tercio. Entonces la resistencia equivalente es 3 ohmios. Todas estas resistencias, todo este circuito se reduce a solo una resistencia de 3 ohmios, cuya diferencia de potencial es de 12 voltios. Ahora, la fórmula para la potencia eléctrica es intensidad por voltaje. Pero de la ley de Ohm, voltaje es igual a, bueno, de la ley de Ohm, intensidad es igual a voltaje entre resistencia. ¿Estás de acuerdo? Entonces, en vez de intensidad, voy a poner voltaje entre resistencia por voltaje. Voltaje al cuadrado entre R. ¿Cuál es el voltaje? 12 voltios. ¿Cuál es la resistencia? 3. Ah, pero esto está al cuadrado. 144 entre 3. 48 watts es la respuesta
que debo marcar en este ejercicio. Muy bien, excelente. Yo sé que eres un crack, estás hasta acá, le has dado like a mi video y lo has compartido. En la figura número 3, la figura número 3 está acá, ¿ya? Pero lo he copiado acá para que puedas ver que soy un artista dibujando. En la figura 3 muestra la parte de un circuito complejo. Si el potencial en el punto A es de 10 voltios, determina el potencial en el punto B. Cuando tenemos solamente una ramita, una porcioncita de un circuito complejo, necesitamos hablar del teorema de la trayectoria. Bien justificado ese nombre, ¿no? Porque vamos a recorrer una trayectoria y vamos a estudiar los elementos que existen ahí. Mira, necesitas un punto de inicio, el punto A en nuestro caso, y un punto final, el punto B. El teorema de la trayectoria nos dice cómo es la diferencia de potencial desde un punto inicial A hasta un punto inicial B, considerando todas las fuentes que puedan existir. Eso quiere decir, partes de un punto A, el comienzo, y le sumas todas las FEMs, las fuerzas electromotrices que puedas encontrar. Y eso será al potencial en el punto B más la sumatoria de todas las intensidades por las resistencias. Ya. Ahora, mucho cuidado con estas expresiones. Tenemos que tener en cuenta la polaridad de las FEMs, ¿listo? Y eso vas a ver cuando hagamos el ejercicio. Igual de la intensidad. Como solamente hay una corriente que circula aquí de izquierda a derecha, no va a haber problemas, ¿no? Pero si hubiera más de una, que puede suceder, entonces habrá que considerar ese sentido. Pero vale, vamos por acá. Vamos con el punto A. Vayamos desde el punto A. Aquí está el punto A. Listo. Vayamos recorriendo y si encuentras una fuerza, una FEM, ¿listo? Una fuente de potencial, me avisas. ¿Ya? Me avisas. Grítame. ¿Encuentras? ¿Estás encontrando? Ajá, encontraste una. Ahora, ¿estamos yendo de menos a más o de más a menos? Estamos yendo de menos a más. Este es el que dirige, el que manda. Más. ¿Ya? Voltaje A más y le ponemos más 20. Seguimos avanzando en nuestro recorrido. Me encuentro con una fuerza electromotriz. Me gritas. Ah, te gritaste. Muy bien, gracias. Encontraste ahí. Entonces estamos yendo de acá hasta acá. ¿Quién está más a la derecha? Este. A él. Con ese signo nos quedamos. ¿Menos cuánto? Menos 5. Listo. Y eso será igual a voltaje en el punto B. Más. Ahora sí, otra vez hacemos el recorrido, pero cada vez que encuentres una resistencia, tienes que avisarme. ¿Listo? 3, 2, 1, va. Vamos, 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 vamos. ¡Ah! Encontraste. Muy bien, qué trome eres. Una resistencia. ¿Cuál es la intensidad de corriente que circula ahí? 2 amperios. Ahí dice. Está en el ejercicio. Ya. Intensidad por resistencia. Intensidad 2. Resistencia 2. Muy bien. ¿Qué más? Sigamos acá. Cada vez que encuentres una resistencia, me avisas. ¡Oh, qué bien! Encontraste. Excelente. Ahora, más. ¿Cuánto es la intensidad? 2. ¿Cuánto es la resistencia? 3. Listo, excelente. Por dato, el voltaje en A, el potencial en A es de 10. 10 más 15 será igual al voltaje en el punto B. Más 4 más 6, 10, ¿no es cierto? Y podemos encontrar el potencial en el punto B. Chao, chao. Potencial en el punto B será igual a 15 voltios. ¿Eso me pedían? Eso me pedían. Aquí está. Muy bien, excelente. ¿Continuamos? Está bien, continuamos con otro ejercicio. Uf. En el circuito que se muestra en la figura 4, esta es la figura 4 y eso es lo que se muestra, determinar la potencia que entrega la fuente. Mira, básicamente lo que tienes que hallar es esto. La potencia que entrega la fuente es igual mmm, a la intensidad por el voltaje, ¿no es cierto? Entonces debes encontrar la intensidad y debes encontrar, y bueno, con el voltaje proporcionado, ahí está, con eso bastaría, ¿no? Para empezar a resolver. Pero no sabemos la intensidad. Entonces vamos a intentar simplificar, reducir lo más que se pueda todo este sistema, a este circuito, y luego lidiamos con esto. ¿Te parece? ¿Te parece? Y si no te parece, pues... Mira, cuando tienes un circuito eléctrico y aparece acá un cablecito y luego un arquito, así como un circulito y luego así, significa que este cable está encima de todo esto.
¿ya? O sea, las personas en vez de dibujarlo así, oye, quiero unir este punto de acá con este punto de acá, pucha, ¿cómo hago para graficar? Ya, pues así, pero eso está feo. Entonces, ¿cómo hacemos? Métete en medio del circuito, pero se van a confundir, pues. No, 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 no. Si le pones un arquito, la gente va a saber que estoy haciendo como un saltito para decir que no hay un contacto entre esa, no hay en esa intersección, ¿ya? Listo. Eso es lo que ocurre. ¿Listo? Eso significa cuando encuentres así un arquito. ¿Listo? Muy bien, excelente. Entonces, nuevamente viene el problema. ¿Cómo asociamos? ¿Están en serie, en paralelo? ¿En qué está? Bueno, entonces estudiamos lo de toda la vida. ¿Qué te parece, no? Mira, vamos a decir que de la fuente de voltaje, ahí está, de nuestra pila, etcétera, va a salir un voltaje para el lado A y para el lado B. ¿Listo? Ya. Mira, este que sea el lado A, ahí está, ahí está. A para este y B para este. Acá está, B. Como viene B hasta acá, se va para él y para él, ¿no es cierto? Ya pues, pongamos eso. Ponemos eso. B y B. Bueno, acá está el otro B. También le vamos a poner porque de ahí parte. Listo. Cada vez que pase B un resistor que se transforme en otro potencial N, por ejemplo, ¿ya? N. Y él también tendrá un N. ¿Y quién más? Bueno, él también recibe un N, ¿no es cierto? Sigamos trabajando, sigamos trabajando. Y por acá también se transmite otro N hasta acá, ¿no es cierto? Ajá, varios Ns. Listo, y ahora trabajemos con el A. El A pasa por este resistor. Cuando pase, que sea un M. M de mamá. Y este viene por acá y por acá se viene, ¿no es cierto? Para arriba y para abajito. Este será M y él también será M. Creo que todos los resistores están cubiertos. Revisamos. Ujú, sí, 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 todos están, ¿no es cierto? Todos tienen sus respectivos voltajes. Ahora, con esta información ya podemos saber quiénes están en serie, quiénes están en paralelo, más o menos, ¿no? Hasta ahora, mira, este tiene B y N, y este tiene B y N. Entonces ellos dos deben estar en paralelo, ¿no es cierto? Este tiene M y N. ¿Y dónde hay M y N también? Acá. Este 2 también tiene M y N. Entonces esos dos también están en paralelo. No solamente este está solito, ¿no es cierto? A él nadie le acompaña. ¿Ya? Listo. Más o menos como tú en las clases, ¿no? Entonces, organicemos todo esto a un diagrama un poquito más sencillo, más amigable. ¿Ya? Listo. Si crees que ya no es necesario dibujar porque ya te puedes orientar mediante este gráfico, enhorabuena, ¿no? Si crees que necesitas la ayuda del gráfico, hazlo. No está de más. No te vas a perder, ¿ya? No te vas a perder. Más bien te va a ayudar a orientarte. Listo. Por acá sale el potencial B, ¿no es cierto? Del lado negativo de la pilita. Y viene por acá el B. Y viene para acá el B. ¿El B en qué se transforma? En N. Aquí está la N y aquí está la otra N. Esa N se va a ir hasta otra configuración que se encuentra en paralelo también, ¿no es cierto? Ahí está, qué bonito dibujo. Y acá va a estar el otro N, acá va a estar otro N. Y este se va a pasar de N a M, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. M y M. Y ese M, ¿hasta dónde va a ir? Pues hasta el otro lado. Así. Porque por acá se encuentra otra resistencia que recibe A y se pasa hasta M. ¿Listo, no? Toda esa cosa largota pues estará relacionada con el cable que está atravesando por acá, ¿no? Listo, ahora pongamos los valores correspondientes de las resistencias y con eso podemos empezar a simplificar. ¿Ya? ¿Te parece o no te parece? 4 ohmios, este es 8 ohmios, este es 2 ohmios, este es 4 ohmios y el que está solito es de 2 ohmios, ¿no? Vayamos resolviendo poco a poco. Listo. Primero esto de la izquierda y luego esto de la derecha. Están en paralelos, ¿no es cierto? A ver, su resistencia equivalente será igual al producto 8 entre la suma 6. A ver, para este, su resistencia equivalente será igual al producto 32 entre la suma
12. Y bueno, queda 12. ¿Cómo queda la simplificado este circuito? Ahí está nuestra fuente. Por acá viene el otro, el que no hemos tocado para nada. 2, 32 entre 12, 8 entre 6, ¿no es cierto? Ahora todos estos están en serie simplemente, ¿no es cierto? Entonces hay que sumar 8 sextos más 32 entre 12 más 2, ¿no es cierto? Creo que puedo simplificar lo más que puedo. Mitad, mitad más cuarta, 16, 8, 3 más 2, 12 entre 3 más 2, 4 más 2, 6 ohmios. Todo ese sistema equivale a una resistencia de 6 ohmios con su respectiva fuente. ¿De cuánto? 12 voltios. Listo. Ya. ¿Y cuál es la corriente que circula ahí? La intensidad de corriente eléctrica que circula ahí. Utilizamos la ley de Ohm, ¿no es cierto? Voltaje 12. Intensidad, no sé. Resistencia 6. La intensidad de corriente que circula es de 2 amperios. La potencia eléctrica está dado por intensidad de corriente eléctrica por el voltaje. 2, 12, 24 watts. Listo. Entonces, ¿qué hice? Hallé la resistencia equivalente. Una vez que hallé la resistencia equivalente, pude utilizar la ley de Ohm y luego utilizar la definición mm, de potencia eléctrica. Muy bien, y ese fue nuestro ejercicio número 5. Vayamos con otro. En el circuito de la figura 5 es ¿de dónde viene? De acá, pues, o sea, solamente que lo estoy trasladando, ¿ya? Listo, listo. Allá la intensidad de corriente que circula por el amperímetro 1. Mira ese circuito. Tengo una fuente, tengo dos resistencias y tengo 2 amperímetros, ¿ya? ¿Qué mide un amperímetro? Intensidad de corriente eléctrica. Entonces la pregunta es, mira, halle, determine la intensidad que circula ahí. Nada más, eso es lo que te están preguntando, ¿no? Entonces cuando acá sí tenemos un circuito, ¿no es cierto? Listo. Y tenemos dos mallas, ¿no es cierto? Esta malla, incluso esta malla grandota, ¿no es cierto? Listo. Entonces necesitamos aplicar las leyes de Kirchhoff, ¿no? Le pongo nombre a cada nodito, a cada esquinita, ¿ya? Para que nos guiemos al momento de trabajar. A, B, C, D, E, F. Le voy a decir que primero voy a decir, mira, tú puedes asumir el sentido de la corriente, ¿ya? Porque la corriente puede venir así o puede venir así. Tú decides eso. Si te sale negativo luego, es que simplemente has escogido mal el sentido de la corriente. Que no es malo, sino que simplemente debes rectificar nada más, ¿no? En tu ejercicio. Ya, yo estoy asumiendo que sale de ahí y con esta, la corriente I1 se divide en dos porque hay un nodo ahí, ¿no? Un nodo es la intersección de dos ramas, ¿ya? Y baja por acá y por acá, ¿quién ingresa? Bueno, si ese es I2, por acá ingresa I2, ese I3 domina toda esta recta. Entonces por acá tengo a I3 y por acá tengo a I1, ¿no es cierto? Ya está. De cualquiera de esos dos nodos se cumple que I1 es igual a I2 más I3. Ley de nodos, ¿ya? Ahora, me piden cuál es la intensidad que circula por acá. O sea, me están pidiendo básicamente hallar la intensidad 1. Es lo que debo hallar. Hallo eso y estoy feliz y contento. Voy a estudiar una malla. Puedes estudiar cualquiera. Yo voy a estudiar B, A, B, E, F, A. ¿Listo? Yo voy a estudiar eso. ¿Cómo vamos a utilizar las leyes de Kirchhoff, la ley de mallas? Desde el punto A. ¿Cuál es, cuál es la ley de Kirchhoff?
Sumatoria de fuentes de voltaje será igual a la sumatoria de la intensidad por las resistencias. Entonces yo empiezo en el punto A. Y si encuentras una fuente de voltaje, me gritas. Tú... Ah, encontraste, muy bien, listo. ¿De dónde va? ¿De menos a más? Sí. Entonces nos quedamos con lo que está más lejos de su camino, el más, ¿no es cierto? Menos, más. Así. Me quedo con el más. Será más 12 voltios. Y sigo y ya no hay P, ¿no es cierto? Fuentes de voltaje. Ya no hay P, ya está, ya fue. Listo. Ahora cada vez que encuentres una resistencia, me avisas, ¿ya? Me avisas. Por favor, sé gentil al momento de avisarme. A, B... Ajá, encontré, acá encontré. Muy bien, excelente, correcto. ¿Y qué pongo ahí? Pues el valor de la resistencia, el valor de la intensidad. ¿Qué intensidad circula ahí? I3, ¿no es cierto? Ya está, entonces sigo trabajando y ya no encuentro más resistencias, ¿no es cierto? No hay más resistencias. Bueno, de acá puedo encontrar I3 tiene el valor de 4 amperios, simplemente. Listo, ya tengo una malla. Cuando tienes más de una malla en un circuito, una práctica bastante frecuente es estudiar dos mallas, ¿no es cierto? Si tienes dos mallas grandes, evidentes ahí, estudias dos y de ahí encuentras algo en común que trabajar y lo chambeas. Luego voy a trabajar B, C, D, F, B, C, D, E, B. La otra malla, la de arribita, ¿no es cierto? El mismo procedimiento, ¿listo? Si encuentras de una fuente de voltaje en ese trayecto, me avisas. No me estás diciendo nada. ¿Hay o no hay? No hay. Ah, pues cero. Listo. Ahora, cada vez que encuentres una resistencia, ladra. Ajá, muy bien. Acá hay uno. ¿Cuál es el valor de la resistencia? 6. ¿Cuál es el valor de la intensidad que circula ahí? 2, ¿no es cierto? Más. A ver, sigamos viendo. Si encuentras una resistencia, maulla. Ah, acá hay otro, ¿no es cierto? Listo. Ujú. Es la de 3, pero en mi trayecto yo estoy yendo así, así, y luego así. Estoy yendo en contra del sentido que está establecido I3, que es para allá, y yo estoy yendo hacia allá. Entonces le pongo el signo menos, menos I3. Y seguimos trabajando, ya seguimos resolviendo. ¿Qué me queda? 3 veces I3 es igual a 6 veces I2. Tercia, 1 tercia, 2. I3 es igual a 2 veces I2. Pero I3, ¿cuánto vale? 4. ¿No es cierto? Ya, pues entonces seguimos resolviendo. I3 vale 4. 2 por I2. I2 vale, por lo tanto, 2 amperios. Ya, ¿y cuál era la pregunta? ¿Cuánto vale I1? I1 es la suma de I2 más I3, o sea, 2 más 4, 6 amperios. Y ya tengo la respuesta a mi ejercicio. Muy bien, espero que sí me hayas entendido. Ya, vámonos con este ejercicio. Tres resistencias del mismo valor se conectan en serie. Ya, mira, tengo tres resistencias. Las conecto en serie, así. 1, 2, 3. R, R y R. ¿Ya? Y se le aplica cierta diferencia de potencial, ¿ya? Y la potencia de que consume es de 10 watts, ¿ya? Bien, la potencia es igual a intensidad por voltaje, pero también la potencia es igual a al voltaje al cuadrado entre la resistencia equivalente colocaré, ¿ya? Muy bien, entonces, en este caso, la potencia es de 10. O sea, 10 es igual al voltaje al cuadrado entre la resistencia equivalente. ¿Cuánto es la resistencia equivalente si tengo tres resistencias en serie? Se suma simplemente, ¿no? Voltaje al cuadrado entre 3R. ¿Ya? De acá puedo despejar 30 es igual a voltaje al cuadrado entre el valor de cada resistencia. Excelente. Ya tengo esa información. Ahora continuemos. ¿Qué nos dice? ¿Qué potencia consumirá si se conecta en paralelo? Ya vamos a conectar en paralelo a todos estos. Los vamos a conectar en paralelo y la misma diferencia de potencial. Pues se debe cumplir del mismo modo que la potencia debe ser igual
al voltaje al cuadrado entre la resistencia equivalente. ¿Cuál es la resistencia equivalente cuando tengo tres resistencias en paralelo? Determinemos 1 sobre resistencia equivalente es igual 1 sobre R más 1 sobre R más 1 sobre R. 3R. La resistencia equivalente será la R tercios. Muy bien, R tercios. Entonces, la potencia prima le pongo, ¿te parece? Porque es otro, ¿no es cierto? Es en paralelo. El voltaje es el mismo. La resistencia equivalente es R tercios. Resolvamos esto, me queda 3 diferencia de potencia al cuadrado por resistencia. Muy bien. Como el voltaje es el mismo, las resistencias cada una es la misma. Entonces, este valor lo he encontrado acá. Eso es 30, ¿no es cierto? 3 por 30. Por lo tanto, la potencia en esta nueva asociación es 3 por 30, 90 watts. Y ya tengo resuelto este ejercicio. Excelente, muy bien. Continuemos con otro más. Para el circuito que se muestra en la figura 6, esa es la figura 6, haya la resistencia equivalente entre los puntos A y B. ¿Esta disposición se te hace familiar o no se te hace familiar? Es un puente de Wheatstone. ¿Ya? ¿Y qué nos decía en un puente de Wheatstone? Si el producto de este por este es igual a este por este, la resistencia del centro se puede sacar sin ningún problema. Listo, R por R, R cuadrado. R por R, R cuadrado. Entonces, podemos extraer este componente y no afecta en nada a lo que tenemos en nuestro trabajo acá. Entonces, básicamente es esto. R, R, R y R. A, B. Entonces terminamos de resolver. ¿Qué tenemos acá arriba? ¿En serie o en paralelo? En serie. Acá abajo. ¿En serie o en paralelo? En serie. Entonces, ¿qué vamos a tener? Así y así. R más R, 2R y acá también 2R. Entonces, si queremos hallar el equivalente, trabajemos, ¿no es cierto? El equivalente son dos resistencias en paralelo. Hagamos el producto. 2R por 2R, 4R cuadrado. Y abajo la suma 2R más 2R, 4R. Simplificamos y me va a quedar R. Y esta es la respuesta. Muy bien, excelente. Vámonos con otro ejercicio o más. ¿Te has dormido? ¿No te has dormido? Por favor, no te duermas, comparte el vídeo, ayúdame a difundir el conocimiento y sea un buen estudiante, toma tu agua, come tus frutitas. En el circuito de la figura 7, haya la resistencia equivalente entre los puntos A y B. Todas las resistencias valen R. Mira, acá debo recordarte algo. Mm, existe un tipo de circuito que se llama estrella y se puede transformar a triángulo. Y existe un circuito que se llama triángulo que se puede transformar a estrella. ¿Listo? Nosotros vamos a ver cómo transformar de estrella a triángulo. ¿Ya? Muy bien. Y acá te dejé las ecuaciones correspondientes para hacer esa transformación. ¿Ya? Pero básicamente, ¿qué es lo que se tiene? Si tú tienes una disposición así, esto recibe el nombre de estrella. Se puede transformar a otro circuito que sea así. Un triángulo. ¿Cómo? Utilizando estas ecuaciones. ¿Listo? Ahora veamos el ejercicio. Hallar la resistencia equivalente entre los puntos A y B. Todas las resistencias valen R. Excelente. ¿Ya? Pero bueno, en caso necesites, estos recibirían el valor de R1, R2, R3 y se pueden transformar a un RA, RB y RC, de estrella a triángulo, utilizando
estas fórmulas que tenemos acá. Entonces vamos a utilizarla. Vamos a transformar esto que está en ¿qué? En estrella. Lo vamos a transformar en triángulo y vamos a trabajar, a operar, terminar de operarlo con el otro triángulo que está más afuera, ¿no? Listo, paso a paso, tú tranquilo, ¿ya? Muy bien. Encarguémonos de transformar esto, o por lo menos esta estrella, en un triángulo. Vamos con el diagrama. Yo dibujo por acá el extremo A y traslado más o menos lo que se tiene. Wow. Para que tengamos más claro qué es lo que debemos hacer. Entonces el esquema es el mismo. Ujú. Todas las resistencias valen R, así que no va a haber ningún problema con eso. No vamos a tener ninguna confusión en ese aspecto. Ya, y acá me falta. Listo. Entonces, esto tendrá esta forma. ¿Bajo qué fórmula? Esto. Como todos son iguales, pues no va a haber ninguna dificultad. ¿Sí? Espero que estés de acuerdo con eso. Ya. Entonces, ¿cuál sería la transformación de estrella a triángulo? Wow, permíteme hacer el gráfico. Ya, algo así. Bueno, así, perdón. Así. Qué hermoso. El dibujo es mi pasión. Listo. Entonces hemos transformado esa estrella en lo que tú ves a continuación que he dibujado de azulito. Pero ¿cuál es el valor de ahora estas resistencias? ¿Siguen siendo lo mismo? No, no siguen siendo lo mismo. Obedeciendo las ecuaciones que están escritas acá. ¿Listo? Lo estoy remarcando. Eh, Todas las fórmulas son las mismas y en realidad consiste en multiplicarlas, sumarlas y dividirlas entre R. ¿Listo? Entonces solamente hago uno y eso es lo mismo. Le pondré nomás para seguir. R por R, R al cuadrado, más R por R, R al cuadrado, más R por R, R al cuadrado. Entre R será igual a 3R al cuadrado sobre R, simplificamos y tenemos 3R. Cada una de estas resistencias tendrá el valor de 3R. En cambio, las exteriores seguirán siendo R, R, R. Esos de afuera no los hemos cambiado. Son los de adentro las que han sido modificadas. 3R, 3R y 3R. Extremo A, extremo B. Listo. Momento de empezar a simplificarlo con lo que podemos. Esto de morado, ¿en qué está? En paralelo, correcto. Esto en qué está? En paralelo, correcto. Entonces, esos moraditos los voy a reemplazar. De una vez haré la operación, ¿no? ¿Cómo se hace? El producto R por 3R entre la suma 3R más R, 4R. Para todos es lo mismo, ¿no es cierto? Me queda 3 cuartos de R. Entonces, todo lo que está dibujado de moradito en realidad es 3R cuartos, 3R cuartos. Y más también, ¿no es cierto? Este también es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Entonces acá vamos a tener ese, y luego el otro, y abajo uno diferente, con el mismo valor. Esto es A, esto es B, esto es 3 cuartos de R, esto es 3 cuartos de R, y esto es 3 cuartos de R. Los de arriba es que están en serie o en paralelo, en serie. Esto será 6 cuartos de R, y este de abajo está 3 cuartos de R. Así, ¿no es cierto? A, B, donde este es 6 cuartos R y este es 3 cuartos R. Listo. Entonces hay que terminar de simplificar esto. El producto. 6 cuartos R por 3 cuartos R. Entre la suma. 9 cuartos de R. Podemos simplificar. ¿Y qué es lo que vamos a tener arriba? 18R entre 16 entre 9, entre 4, 16 por 9, 18 por 4, R, cuarta, 1, cuarta, 4, novena, 1, novena, 2. 2
mitad 1, mitad 2, un medio de R. Entonces toda esa cosota en realidad equivale a un medio de R. Muy bien, y esto fuera una serie de ejercicios del nivel 3 del libro del CEPRU de tema electrodinámica. Espero que estos ejercicios hayan sido de tu agrado, de tu utilidad. Por favor, ayúdame compartiendo si piensas que mi trabajo puede resultar útil para otras personas. Hasta una próxima oportunidad y cuídense mucho, usen mascarilla, hidrátense, coman su frutita y nos vemos. Adiós.